Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast en el que hoy vamos a volver a Santi Ponce porque se nos quedó pendiente hablar con Alejandro Domínguez, en este caso sobre su grupo de teatro Trajano. Hola, un saludo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo por aquí. Muy bien. Bueno, vamos a recordar que la última vez que hablamos estabais con la fase esa de bases ya de presentación para vuestro concurso. ¿Cómo está yendo la cosa? Pues estamos ahora mismo inmersos ya en la primera fase de selección. Cerramos el pasado día 21 el proceso de las bases con un récord en esta tercera edición. 81 inscripciones que hemos tenido, 81 compañías que se han inscrito para participar en el certamen. Y como te digo, estamos ahora mismo con las primeras selecciones, con las primeras cribas de las obras que hemos recibido y estamos inmersos en ello. Intentamos que final de junio, primero de julio, tengamos ya los que son los participantes y podamos ir también avisando a las compañías. Vamos a recordar porque ¿cuántas obras eran las que tenéis que seleccionar? Pues son 4 obras fuera de concurso, 4 obras en concurso y una fuera de concurso. Son 4 obras las que van a participar en ese concurso de la muestra de este certamen de Villa de Santi Ponce, esta tercera edición. Y como te digo, es muy complicado, 4 obras entre 81 y la verdad, con una calidad magnífica, las 81, la verdad, está gozando de mucho la selección. Nos encantaría llamarlas a todas porque es verdad que, y lo hablábamos en la anterior vez que estuve aquí contigo en el podcast, el teatro amateur cada vez tiene más calidad, tiene una calidad exquisita y cada vez más difícil acertar y dejar fuera al resto de compañías. Uh-huh. Muy bien, por suerte en la elección y por supuesto a los elegidos. Seguiremos en contacto para hablar de todo ello, pero ahora nos interesa hablar un poco sobre vuestro grupo, que creo que surgió en el año 2015, ¿no? Efectivamente. Sí, lo hacemos ya como grupo en el 2016, surge en el 2015, un grupo que empieza creando Manuel Jiménez, que es el fundador y ahora también director de la compañía, también actor. Y bueno, todos venimos de distintas compañías, de otras compañías de teatro, todos somos conocidos y al final, bueno, pues vamos uniéndonos al grupo hasta crear lo que actualmente es Trajano Teatro y lo que actualmente son las obras que tenemos en cartel. Uh-huh. ¿El nombre tiene algún significado especial? ¿Cómo lo elegisteis? Sí, vamos, Trajano todos lo conocemos, el emperador de la antigua Roma, y Trajano nació aquí en Santi Ponce, en concreto en Itálica, que era la ciudad romana que se erigió aquí en Santi Ponce y que actualmente, bueno, es visitable, es un monumento que opta a monumento de la UNESCO. Y que, como digo, tuvimos esa suerte, tanto Trajano como su familiar Adriano nacieron ambos en Itálica, fueron emperadores, fue el primero emperador romano nacido fuera del territorio, digamos, de lo que actualmente es Italia, así que por él y también por tener esa seña de identidad, pues nuestros orígenes, con ese origen romano que tiene Santi Ponce. Uh-huh. Hablaos de la ubicación, una ubicación en la que hay que recordar que se celebran, creo que 2 festivales de teatro amateur, ¿no? Allí en vuestra localidad. Sí, en concreto es un festival amateur, que es el que participamos, el que organizamos nosotros, mejor dicho, que es el certamen nacional, y también ahora, pasado mayo, hemos tenido un encuentro, que en este caso es provincial, un encuentro donde damos la oportunidad al resto de compañías de aquí de la provincia de Sevilla de venir, de mostrar sus obras. También tenemos encuentros, talleres con ellos. Hace poco también tuvimos un encuentro del que hablamos aquí de sellos, también de premios que van a entregar la Federación de Sevilla, FESETA, CATA, la Confederación Andaluza. Y como te digo, por un lado es el encuentro provincial y por otro lado lo organizamos nosotros, pues el otro es de Rebolera, del otro grupo de aquí de la localidad. En este caso nosotros el que organizamos el certamen, que es nacional, para octubre, que ya te puedo adelantar que para 2026 estamos en contacto con el ayuntamiento, va a cambiar o vamos a intentar que cambie de fecha, adelantándolo al mes de marzo o abril.
Ujú. Muy bien, hablaremos de todo ello el año que viene, pero háblanos un poco de cómo elegís las obras que vais a representar en Trajano. Pues empezamos con un monólogo, que por cierto lo volvemos ahora a poner en cartel el 26 de junio. El monólogo se llama Las penas saben nadar. Es un monólogo donde cuenta la historia de una persona que quiere ser intérprete, que quiere participar en el teatro. Es un monólogo que representa al director de la compañía, Manuel Jiménez, y que, como digo, fue el que empezó a crear Trajano Teatro y se estrenó pues en 2016. Hace ya pues casi 10 años y por esa efeméride vamos a ponerlo de nuevo en cartel. Como te digo, el 26 de junio en la Casa de la Cultura de Santi Ponce vamos a tener ese reestreno de esta obra. Posteriormente, una vez que empezamos a meternos algunos de los componentes ya en Trajano Teatro, comenzamos con la obra Hazme de la noche un cuento, una adaptación de un clásico de Jorge Márquez, y que en este caso cuenta la historia de varias personas que viven en una pensión, presentado por doña Dorotea, y que también nos trajo muchísimas alegrías y que hemos vuelto de nuevo a poner en cartel el pasado enero, por lo tanto ahora también la tenemos en cartel. Luego también hemos hecho sainetes de los hermanos Álvarez Quintero, también hemos representado algunos aquí en Santipón y en algunas otras localidades de aquí de Sevilla, y ya posteriormente descubrimos esta obra, Promesas de Libertad, una adaptación también que hemos hecho del clásico, y que hemos puesto en cartel en mayo, ahora hemos cumplido un año con la obra en cartel, y es una de las obras que más, podemos decir, la que más alegría nos está dando, por todo, por reconocimientos a nivel nacional, incluso internacional, que ahora hablaremos de ello si te parece, y todo, premios, reconocimientos, nominaciones, y sobre todo que todo el que sale de verla, Promesas de Libertad, queda con la misma sensación, una sensación de querer más y de querer conocer más la historia de esa familia. ¿Cuál ha sido la que más desafíos os ha planteado de todas estas producciones? Pues yo creo que puede ser esta, la de Promesas de Libertad, porque al final todas las obras tienen sus desafíos, todas sus obras tienen también su intríngulis, como se suele decir, de pues, montar escenografía, del vestuario, al final todo es propio, todo lo hacemos nosotros como compañía amateur que somos, entonces claro, todo al final te lo tienes que crear tú. Pero es verdad que estos personajes son unos personajes que se pueden extrapolar tanto al año donde se desarrolla, plena guerra civil, como también, por supuesto, al día de hoy. Y sobre todo es el ponerla en escena y que te vayan viniendo todos los reconocimientos y que cada vez el reconocimiento sea mayor, la expectación sea mayor y al final llega un momento que el desafío y la responsabilidad de cada vez que te subes al escenario con ella cada vez es mayor porque sabemos que todo el que viene a verla al final viene esperando mucho de esa obra y lo tenemos que dar todo. Por tus palabras entiendo que también es de la que más orgullosos os sentís, ¿no? Aunque a veces hablar de estas cosas es difícil. Sí, es muy complicado decir la que más orgulloso o la que más contento. Al final, un actor o una actriz cuando sube a un escenario, el tema de premio, el tema de reconocimiento, eso encima de un escenario da igual. Es verdad que cuando te bajan, no te voy a mentir, vas a un certamen y te dan un reconocimiento, te dan un premio, una nominación y claro está, eso al final es algo que te está reconociendo el trabajo que estás haciendo. Pero es verdad que uno encima de un escenario todas las obras son satisfactorias, todas las obras te dan alegría, todas las obras también, por supuesto, te dan cosas que no son alegres, porque es verdad, como te digo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero al final todo merece la pena. ¿Qué es la que más, digamos, nos está poniendo en órbita, la que nos está haciendo salir más, la que nos está, digamos, poniendo un poco más en boca de todo el mundo? Sí. Pero yo creo que eso al final también te lo va dando el bagaje que tenemos detrás. En monólogo, los sainetes, Hazme de la noche un cuento, y ahora esta. Al final también es como una línea ascendente que vamos creando, pero desde la primera hasta la última. Para mí y para el grupo, todas tienen la misma importancia. Hablabas del bagaje y de toda esa trayectoria. Supongo que cuando miréis hacia atrás y os veis en aquellas primeras obras, bueno, el grupo habrá crecido un montón, ¿no? Y vosotros como profesionales personalmente, ¿no? Pues sí, la verdad que hemos crecido mucho. Al final también las tablas, como te decía al principio, todos venimos de grupos, de otros grupos, es decir, que todos tenemos, empezando por Manuel Jiménez, por el director, que lleva casi 30 años en teatro.
otros, como por ejemplo yo, pues llevamos más de 10 años. Al final, todos hemos no nacido, pero sí hace muchos años con el teatro, y al final ese bagaje también lo tiene. Pero por supuesto, nunca se deja de aprender. Al final siempre vas aprendiendo algo nuevo, e incluso en la obra que tenemos actualmente en cartel, la de Promesas de Libertad, es una obra que, si tú ves la primera representación, no tiene nada que ver con esta última que hemos hecho. Es una obra que siempre se va creando, siempre es nuevo. Eso siempre es algo muy bonito que tiene el teatro respecto al cine, que nunca lo haces igual, y al final tu personaje siempre va creciendo. Nunca deja de crecer, nunca se queda estancado, sino siempre le puedes sacar un clic nuevo que diga, oye, me gusta esta manera de hacerlo ahora. Al final el bagaje queda ahí, y como te digo, todos vamos creciendo profesional y también personalmente. El teatro te ayuda mucho también en el día a día. ¿Cómo es la dinámica interna dentro de esa evolución? ¿Cuántas personas forman el grupo? ¿Cómo os repartís en estos momentos? Por ejemplo, ¿cuánta gente puede estar trabajando en las distintas obras? Pues ahora mismo en la obra que tenemos en Promesa de Libertad somos 5, en la de Hazme de la Noche un Cuento, la nueva versión que tenemos, somos 4, vamos, casi el mismo elenco que en la de Promesa. El monólogo, como te digo, solamente es Manuel, y luego, pues bueno, tenemos la persona que se encarga del vestuario, la persona también que se encarga de diseñar la escenografía, la persona que se encarga también, en este caso, de la fotografía, la persona también que se encarga del vídeo. Hay mucha gente detrás, el que se encarga de la iluminación y el sonido, en este caso nuestra técnica. Somos muchos los que estamos detrás. Y luego, aparte, el elenco que tenemos para otras obras que puedan venir. Es decir, nosotros ahora mismo estamos con estas 2, pero ya estamos en proceso de una nueva, que empezaremos los ensayos. Nos la están escribiendo actualmente un autor, un escritor de aquí de Santi Ponce, y para septiembre empezamos los nuevos ensayos. Muy bien, hablábamos sobre los distintos componentes. Entiendo que la convivencia dentro del grupo, aunque dependerá de los momentos, no es lo mismo un desplazamiento, una actuación que los ensayos, tiene que ser una convivencia como muy rica, ¿no? Y hay que llevarse como muy bien para compenetrarse dentro del grupo, ¿no? Pues sí, tenemos la suerte que actualmente los que componemos el grupo, y desde primera hora pasado, por lo menos aquí en Trajano, es verdad que en otros grupos, bueno, cada uno pues ha tenido su vivencia y sus cosas, pero al final en este grupo en Trajano todos somos una piña, por lo que te comentaba hasta hace un momento. Todos arrimamos el hombro, todos hacemos lo mismo, todos participamos, todos opinamos, y eso es muy importante en un grupo. Al final es verdad que tienes a tu director, que es el que está ahí, que digamos es la cabeza visible y el que te está en todo momento pues dirigiendo, pero es una persona que escucha, que te deja participar, que ves, que también tiene en cuenta tu opinión. Entonces eso es muy importante. Y luego los viajes, los traslados, el momento antes de salir a escena, en los camerinos, la piña es muy importante, y tenemos la suerte, y yo creo que eso se refleja en el escenario, la complicidad es máxima. Y eso, cuando tú ves desde fuera, nos pasa a nosotros viendo otras compañías y viendo teatro, que eso también es muy importante para pertenecer a una compañía de teatro, tienes que ver mucho teatro, no solamente tienes que ver el tuyo. Se ve cuando hay más complicidad o cuando hay menos complicidad en una compañía. Eso se traslada al escenario. Y por suerte nosotros, la verdad que la complicidad que tenemos es muy buena. Dentro de las actividades que organizáis, bueno, no sé, digo, organizáis cursos, talleres, digo porque los grupos muchas veces, además del festival que organizáis, suelen dedicarse a la formación. ¿Ese es vuestro caso o simplemente os dedicáis a vuestro propio grupo? Pues actualmente solamente nuestro grupo. Es verdad que participamos activamente en cosas pues con el ayuntamiento, a lo mejor cursos que se pueden dar, a lo mejor seminarios de teatro, como te decía antes, participaciones que se hacen aquí con diferentes asociaciones, los encuentros que hemos tenido hace poco aquí en Santi Ponce con la Federación de Sevilla y Andalucía. Pero lo que se refiere a formación teatral y demás, nosotros no nos encargamos de ello. Básicamente porque, como te decía, somos un grupo amateur, somos un grupo que cada uno tiene su profesión, que todos los miércoles quedamos para ensayar en ese ratito que tenemos por las tardes en la Casa de la Cultura. Y claro, es muy difícil buscar un hueco más, porque al final ninguno vivimos de esto, ninguno nos encargamos del teatro profesionalmente,
sino que empezó como un hobby y actualmente pues podemos decir que es una pasión, que es una forma de vida. Has mencionado varias veces la palabra amateur. ¿Cómo se siente un grupo amateur cuando ve que, bueno, pues que el éxito que está alcanzando y cuando, bueno, pues evalúa su labor y su puesta en escena, la puesta en escena y su presencia dentro del escenario? Pues imagínate, es decir, es lo que te decía, esto empieza como un hobby. Al final, tú empiezas haciendo teatro porque te gusta, porque lo has probado y ves que te gusta, pero claro, cuando te empiezan a llegar reconocimientos, incluso cuando te llega una noticia de que vas a representar a España en un festival, en una muestra de teatro que se hace todos los años en Alemania, imagínate cómo es eso para, como te digo, un amateur. Es verdad que hay momentos complicados porque el teatro amateur es muy difícil, porque al final lo que te decía, no vives de esto, tienes que buscar el mismo tiempo, porque al final todos los miércoles sabes que tienes que ensayar. Cuando tienes un ensayo general lo tienes que hacer el día antes de la función. Las funciones normalmente son fines de semana, que al final es cuando estás libre de tu trabajo y tienes el tiempo para estar con tu familia. Entonces son momentos difíciles. Luego el poco apoyo que se tiene el teatro amateur por parte de las instituciones. No contamos con casi ninguna subvención, no tenemos casi ninguna ayuda. Entonces, al final, te lo decía antes, vestuario, escenografía, todo lo tenemos que hacer nosotros, incluso muchas veces cogiéndolo de nuestro propio bolsillo. Eso al final es el teatro amateur. ¿Por qué se hace? Por gusto, porque nos gusta, y lo decía antes, al final es una forma de vida, es una pasión. Entiendo que en ningún momento os planteéis el salto al nivel profesional, ¿no? No, para nada. Yo actualmente estamos muy bien así, es decir, tal como estamos, con nuestro teatro amateur. El teatro profesional yo creo que sería, a ver, que podemos darlo el que quiera o incluso tener la oportunidad de hacer a lo mejor un casting, pero al final tienes que cambiar tu vida. Lo primero, ya no podrías participar en nada amateur, por lógica y por supuesto también por coherencia. Y claro, al final es dejar todo esto. Yo creo que cuando una cosa te gusta tanto como nos pasa a nosotros y pasa a ser, en vez de un hobby, una obligación, creo que pierde también un poco de su encanto. Entonces yo creo que ninguno nos hemos atrevido a dar el paso. Algunos hemos tenido la oportunidad de hacer un casting y demás o incluso nos han llamado, pero por el momento no nos hemos atrevido ninguno, tampoco hemos querido darlo. Deduzco que tiene gran importancia a la hora de manteneros dentro de esa categoría, por decirlo de alguna manera, en la cantidad de actuaciones, ¿no? ¿Os sentís satisfechos con las posibilidades que tenéis de llevar vuestras obras a escena? Pues afortunadamente con estas promesas de libertad estamos saliendo mucho. ¿Nos gustaría salir más? Sí, por supuesto, pero también contamos que hay muchísimas compañías, cada vez más, te lo decía al principio de la entrevista, cada vez hay más nivel, cada vez hay más formación, cada vez hay intérpretes más preparados dentro del mundo amateur y cada vez es más difícil que te hagan una selección. Por eso te decía antes, un reconocimiento, un premio, a todo el mundo gusta, no te voy a decir que no, pero simplemente que te seleccionen para ir a un sitio entre 80, 100 o 200 compañías que se han presentado, ese es el mayor premio, porque al final cada vez el nivel está más alto. ¿Que nos gustaría salir más, que tener más oportunidades? Por supuesto, a todo el mundo, pero nos podemos dar con un canto en los dientes porque la verdad estamos saliendo mucho y estamos teniendo un reconocimiento que no es que no esperáramos, pero que tampoco sabíamos que íbamos a llegar a este nivel. Y dentro de ese reconocimiento estáis, bueno, encantados con esa selección de la que nos hablabas antes. Danos alguna pista más sobre ese Bululú. Pues Bululú es una muestra, como te decía, de teatro que se hace todos los años en Frankfurt, en Alemania, en el Instituto Cervantes. Y este año se celebra del 13 al 15 de junio. Nosotros echamos la solicitud hará aproximadamente un mes. Y bueno, nos llamaron hace 2 semanas aproximadamente desde Escena Amateur, que es la Confederación de Teatro, y nos dijeron que estábamos seleccionados, que íbamos a representar a España, que ellos es decir, seleccionado por ellos éramos nosotros. Imagínate, cuando trasladé, que en este caso me llamaron a mí, trasladé la noticia del grupo, al principio no nos lo creíamos. Entonces es una satisfacción, es una responsabilidad porque ya nos han dicho que esperan mucho de nosotros, que allí esperan mucho al grupo español porque van otros grupos como de Alemania,
de Argentina, de Bélgica, de otros países. Y claro, por un lado, esa responsabilidad actual y por otro lado también la responsabilidad, porque el domingo hay un encuentro entre todos los países, entre todas las compañías que van, el defender a España, el pedir que queremos aquí en España y el mostrar también el teatro que tenemos aquí en España. No sé si lo has dicho, ¿es a nivel competitivo? ¿Es una muestra? ¿Cómo funciona un poco? No, es una muestra, no hay premios, no hay ningún tipo de reconocimiento, simplemente es una muestra, como te digo, de distintos países que participan en ella, pero no hay ningún tipo de premio ni nada a nivel competitivo. Uh-huh. Todo un reto, ¿no? Porque volviendo al tema amateur, esto va a suponer que vais a tener que cuadrar muchas agendas y planear todo muy bien, ¿no? Bastante. Pues en primer lugar, pedir vacaciones en el trabajo, pues claro, tenemos que irnos desde el viernes, tenemos que estar allí hasta el domingo. Así que primero pedir vacaciones en el trabajo, cuadrar muchas agendas, cuadrarnos con la familia, porque al final todos tenemos una responsabilidad también en casa y todo, el sacar vuelos, el ver transporte, el alojamiento, todo. Pero la verdad, bueno, ya lo tenemos todo encaminado, ya más o menos lo tenemos todo. Lo que nos falta solamente es preparar la maleta, que la prepararemos ya la semana que viene, y volar, que tenemos muchas ganas de ir para allá. Uh-huh. ¿Algún otro recuerdo sobre otros certámenes en los que habéis participado y en los que vuestro trabajo ha tenido repercusión? Pues bueno, hemos estado, como te decía, con Promesas de Libertad, hemos estado en muchísimos certámenes, empezando, bueno, pues sí, no sé si me olvidaré alguno, pero podemos mencionar, por ejemplo, La Algaba, Dos Hermanas, uno de los mejores festivales que hay a nivel nacional, que es el de Fernán Caballero, el de Dos Hermanas. Hemos también estado en Alnarcoya, hemos ido a Extremadura al de Piornal, al de la Barraca de Lorca, hemos estado también por Mérida, hemos estado en Guareña. Ahora, pues eso, tenemos la oportunidad de ir a Alemania. Hace poquito también estuvimos en Herrera, donde nos llevamos el premio a mejor obra, a mejor drama, perdón, y la tercera mejor obra del certamen. Y bueno, ahora esperando también pues los siguientes que ya empiezan en octubre, noviembre, los siguientes certámenes y esperando también pues las distintas resoluciones. Bueno, y el viaje también que tuvimos a Madrid, que en este caso estuvimos en La Encina, en la Sala La Encina de Madrid, llevamos nuestra obra con la máxima humildad del mundo, con una sesión a las 6 de la tarde y con la alegría de que en 2 días nos llamaron de la sala que había que abrir otra hora porque se habían agotado las entradas. Así que tuvimos 2 sesiones en Madrid, 2 llenos, y nos están pidiendo que volvamos ahora con la nueva obra. Así que la verdad que muy contento. ¿Qué media más o menos de actuaciones calculáis al año o por meses? Pues depende mucho, como te digo, depende mucho de las selecciones que hagan. Esta obra, por ejemplo, si no me equivoco así ahora mismo de cabeza, certámenes hemos salido, si no me equivoco, a 11 certámenes, luego los distintos bolos, como por ejemplo Madrid, o hemos estado también en Alcalá, hemos tenido aquí en Santi Ponce. Ahora, en el último trimestre del año, tenemos también 3 actuaciones en la provincia de Sevilla. Aún no sabemos dónde porque van por el circuito de Diputación. Depende. Hay años donde puede a lo mejor actuar 20 veces y hay años a lo mejor lo que puede actuar 5 o hay años lo que puede actuar 30. Es todo muy relativo. Como te digo, depende mucho de los certámenes, depende también mucho de lo que nosotros queramos echar, porque si estamos inmersos en ensayos nuevos, a lo mejor pues te mueves un poco menos para priorizar los ensayos, pero más o menos estamos ahí en esa media. Uh-huh. Háblanos de nuevos proyectos. Antes nos adelantabas algo. Sí, pues como te comentaba, actualmente estamos pues eso, con el reestreno de esta obra de Las penas saben nadar, este monólogo que representamos y volvemos a poner en cartel el 26 de junio en Santi Ponce. El día antes, el 25 de junio, cerramos también un curso con Promesas de Libertad, con esta obra que va a Alemania y que la vamos a representar en Santi Ponce, con un fin solidario, una recogida de alimentos para Cáritas. Y esperando pues que en septiembre empezamos los ensayos de una nueva obra, que ya te contaré un poco más adelante, escrita por Fernando José González, escritor, autor, dramaturgo de aquí de Santi Ponce, y que actualmente está en proceso de escritura. No te puedo adelantar mucho más porque estamos todavía en el momento de revisión y cambiando cositas, pero sí podemos decir que es una obra que va a dar también
mucho juego, va a gustar mucho y seguro que va a estar en muchos escenarios de aquí de España. ¿Cómo ves el futuro del grupo? ¿Os conformáis con lo que tenéis? ¿Aspiráis a muchas cosas más? Ya nos has dicho que no pretendéis dar el salto al profesional, pero ¿qué es lo que te gustaría pedir? Pues yo seguir tal como estamos, te lo decía antes, que la unión en el grupo nunca se pierda, que sigamos siendo la misma piña que somos, que yo creo que eso lo vamos a conseguir. Somos un grupo muy unido, al final no somos compañeros de teatro, somos amigos, somos incluso familia y yo creo que me quedo con eso. Al final lo importante es que tú vayas a un sitio feliz, que sepan, pues sobre todo valorarte, que sepan tratarte. Y yo creo que eso es lo más importante del teatro, hacer algo que te gusta y con gente con la que te llevas bien. Entonces yo creo que ya luego el resto es secundario, lo que te comentaba, reconocimientos, premios, gustan, sí, pero al final es secundario. Yo creo que lo principal es hacer lo que nos gusta, disfrutar encima del escenario y de que el que esté delante tuya te despida con una ovación, como hacen, con un aplauso y que te digan, me ha encantado lo que has hecho. Yo creo que eso es el mayor premio. Desde esa perspectiva y desde esa posición que tenéis como organizadores de certámenes y además, gracias a vuestra experiencia, ¿cómo ves la situación del teatro amateur en vuestra zona especialmente? Pues lo que te comentaba antes, es una... como no sé cuál es la palabra, desprotegido, desangelado a veces, desatendido, no se le da la importancia que tiene. Entonces yo creo que sufrimos mucho, sobre todo aquí desde donde te hablo, desde Andalucía, podemos decir en concreto, tenemos muchos problemas muchas veces con eso, con las instituciones. Al final el tema político es muy complicado, al final el tema también de la cultura es un tema que no todo el mundo apuesta por él y tenemos la pena muchas veces de que lo que viene a cultura, lo que viene de subvención a cultura es lo que sobra en el resto de consejerías. Me ha sobrado en social, me ha sobrado en fiestas, me ha sobrado en urbanismo, me ha sobrado en hacienda. Venga, pues esto para cultura. Y no debería ser así. Es decir, cultura siempre debería tener un dinero, una partida presupuestaria donde X dinero se pues, gaste en todo, en mejorar las infraestructuras, en que cada vez haya más teatro, en que cada vez haya más actuaciones, en que la actividad cultural del pueblo crezca, o de una ciudad, o de una comunidad, porque yo creo que al final el pueblo que tiene cultura es un pueblo que no se deja dominar. Y creo que es muy importante. Y que el teatro amateur, como te decía antes, cada vez tiene más poder y yo creo que se le debería dar la importancia que tiene. Pero para eso hay que luchar mucho y deberíamos unirnos todos, pero es muy complicado. Desde esa óptica, a los grupos que nos puedan estar escuchando o a las personas que se puedan plantear en un momento dado meterse en estas andaduras, ¿qué es lo que les dirías desde tu experiencia? Pues yo creo que lo más sencillo es que prueben, que se metan, que hagan, sobre todo que prueben el teatro. Yo siempre digo, el que prueba teatro nunca se sale. Eso es un gusanillo que te entra, un veneno que te entra y que nunca lo vas a soltar. Y yo creo que eso debería, por lo menos el probarlo. Luego, el constituirse como asociación, tener todo lo necesario para crear ese grupo de teatro. Es muy complicado, al final son muchas cosas las que hay que hacer, muchas mijitas las que te ponen, pero merece la pena. Entonces, que no decaigan, que lo hagan y que sobre todo que lo disfruten. El teatro no se hace para ganar, el teatro se hace para disfrutar. Y por eso seguimos siendo nosotros amateurs. Porque el profesional, yo creo que aunque lo disfrute, no lo disfruta tanto como nosotros. Al final es una obligación, al final es un trabajo. Bien, pues para ir despidiendo, ¿qué les dirías a las personas que nos puedan estar escuchando y que, bueno, pues les pique ese gusanillo y, por supuesto, al que simplemente se siente un espectador de teatro amateur en este caso? Pues que disfruten del teatro amateur, que vayan a los teatros, que son muy importantes, ya sea para ver una obra amateur, una obra profesional, que vayan también al cine, que es otra pata de la cultura, que aunque es verdad que tiene más subvención y más ayuda, también no deja de ser cultura. Y sobre todo eso, que apoyen a la cultura. El que quiera hacer teatro, que vaya a clases, que vaya a interpretación, porque lo decía antes, el teatro ayuda mucho en la vida. El teatro también te ayuda mucho al día a día. El teatro también
ayuda a muchas personas, pues a lo mejor con problemas, con preocupaciones. Y por lo menos ese ratito que lo haces te conviertes en otra persona, te conviertes en ese personaje que te hace sacarte un poco de tu persona y te hace disfrutar también. Y al espectador igual, que disfrute, que vaya, lo de que decía, al teatro, que vaya al cine, que se consuma cultura, porque consumiendo cultura somos más fuertes. Muy bien, Alejandro, pues agradecerte tu presencia de nuevo aquí con nosotros, felicitaros por todo el trabajo, por esa nominación, desearos un buen viaje y por supuesto animaros en la selección en la que me imagino que estáis inmersos y que tiene que ser un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Pues sí, por un lado es un dolor de cabeza, por otro lado una satisfacción recibir tantas propuestas para venir a este certamen, pero es verdad también que cuesta mucho porque al final tú te ves ahí reflejado. Nosotros también hacemos lo mismo, charlas sobre distintos certámenes y cuesta mucho decir un no. Pero bueno, también te lleva la satisfacción de que el teatro amateur está creciendo, que tiene mucho nivel, porque si fuera muy fácil elegir las obras, sería que no habría nivel y eso no nos gustaría. Así que muchas gracias a ti por darle voz al teatro amateur, que es muy importante, y gracias también, por supuesto, al podcast por eso, por darnos voz también a los que formamos parte de este mundo. Muy bien, Alejandro, pues saludos a los otros componentes del grupo, felicitaciones y os seguimos la pista porque seguro que vamos a tener noticias vuestras en breve. Pues muchísimas gracias y nada, os animo a todos los que aún no lo hagan a seguirnos tanto por Instagram como por Facebook, Trajano Teatro, y estamos ahí ponemos pues todas nuestras funciones, noticias, novedades y todo para que estéis al día. Así que nada, mil gracias y hago extensible tu enhorabuena y tu saludo también al resto del grupo. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y hasta aquí la edición de hoy de Teatro Amateur, en la que hemos conversado con Alejandro Domínguez del grupo Trajano Teatro. Nosotros nos despedimos con la invitación habitual para que, mientras llega la siguiente edición de nuestro podcast, os mantengáis informados en nuestras redes sociales, así como en la web de teatroamateur.com.